Abrimos nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, en el capítulo 43. Ezequiel, capítulo 43. ¿Lo tenemos? Damos saludos a los que nos escuchan a través de la 105 Restauración, así como online, distrito número 1, que nos ven alrededor del mundo. Amén. 43 de Ezequiel, dice la palabra del Señor: después me condujo a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de la visión que vi era como aquella visión que vi cuando vine a destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Entonces me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que mira al oriente. Y el Espíritu me llevó en volandas al atrio interior. Y he aquí la gloria de Jehová llenaba la casa. Amén. Puede sentarse, por favor. La importancia de la gloria de Dios en nuestras vidas es sobre lo que yo quiero meditar en estos minutos poco que nos queda. En la gloria de Jehová, la gloria de Dios, lo que está hablando es del poder, de la majestad, de la riqueza y de la vida misma de Dios manifestada al hombre. Dios siempre lo ha hecho a través de su gloria manifestarse al mundo, y lo hace para crear confianza dentro de su pueblo, para traer bendición dentro de su pueblo. Pero muchas veces el pueblo no alcanza a comprender y no alcanza a entender por qué Dios se muestra, aún siendo nosotros malos, pecadores, y Dios siempre en su bondad, en su misericordia, está mostrándose a su pueblo y lo está guiando, lo está sacando en victoria. Y vemos a través de la Biblia cómo la historia nos cuenta que Dios se ha manifestado a su pueblo y lo ha sacado de dificultades muy tremendas, y aún así el pueblo se ha rebelado. Cuando vemos que en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, está hablando de que Dios dice: me mostraré al mundo a través de mi gloria en Faraón, en los carros, en los jinetes, en sus jinetes. Yo me mostraré a ellos a través de mi gloria, y para que conozcan que yo soy Dios. Y está hablando, está mostrándose para que conozcan realmente el poder de el Dios que nos ha llamado, que nos ha redimido, quien nos está guardando, que nos está bendiciendo, que nos sostiene hasta hoy. Dios quiere que nosotros conozcamos su plenitud, y a través de esa plenitud nosotros hagamos fe en nuestro Dios. Vemos como en el capítulo 13 del Éxodo, Dios guiando a su pueblo a través de su gloria lo muestra en aquella columna de nube, lo muestra en aquella columna de fuego, y dice que la nube era para guiar a su pueblo, y la columna de fuego era para que pudieran ver y pudieran caminar de día y de noche sin interrupción. Dios es así, Dios obra de esa manera, aunque sea muy difícil, aunque estemos en el desierto. Dios nos prepara el camino para que nosotros no nos detengamos, no detengamos nuestra marcha, que nuestra marcha sea siempre de continuo, que no desmayemos, que no nos quedemos estancados, que no nos quedemos por ahí, ¿verdad?, entretenidos, sino que sigamos continuando, por difícil, por tremendo que sea la situación que pueda estar viviendo el pueblo de Dios. Dios siempre da las herramientas necesarias para no detenernos. Y allí encontramos a Dios mostrándose a su pueblo, llenando el monte Sinaí y dando su ley, dando su palabra a su pueblo, llenando por completo, haciendo temblar aquel lugar. Y Dios
siempre ha tenido misericordia de su pueblo y siempre ha venido manifestándose. En sus vidas Dios se ha manifestado y muchas veces nosotros no lo hemos visto, y cuando no se ve es porque hay un velo, así como cuando Moisés baja del monte, ¿verdad? Traía un velo. Los israelitas no podían verlo. No podían ver la gloria de Dios y hasta ahora tienen ese velo. Yo no sé cuántos acá todavía tienen ese velo, que no le han entregado la vida a Cristo, se han alejado del Señor. Si usted vive alejado del Señor, usted tiene un velo y no puede estar apreciando lo que Dios está haciendo por nosotros. Y no aprecia la bondad, la riqueza, el poder de Dios que está ejerciendo sobre su pueblo para que nosotros podamos salir adelante. Y ese velo, quien lo puede quitar, se llama Cristo Jesús. Él quita ese velo. Él es el que nos abre las puertas para tener acceso hasta la presencia de Dios. Es a través de la sangre de Jesucristo que nos redime de todo pecado. Encontramos la gloria de Dios llamando a Isaías en el capítulo 6 de Isaías. Y lo vemos en el capítulo 1 de Ezequiel, en la visión de Ezequiel. Y llegamos acá en esta porción que hemos leído, que es profética, que se cumplirá, tendrá su cumplimiento después de la segunda venida de Cristo. Y no sé cuántos esperan la venida del Señor. No sé cuántos están preparados para la venida de Cristo Jesús. Hay algunos que no dicen nada. Pero hoy es mañana de misericordia para que usted esté preparado para cuando Cristo venga. Y aquí encontramos a este profeta en una visión más. Y dice el versículo 1, después me condujo a la puerta que mira hacia el oriente. Y en el versículo 3 dice que la visión que vi junto al río Quebar era igual. Y se está recordando de una visión que había tenido tiempo atrás. Y lo que se está recordando es cuando la gloria de Dios deja su casa, deja el templo, deja a su pueblo, y de eso es lo que se recuerda. Y dice, por oriente fue la retirada de la gloria de Dios. ¿Pero por qué se retiró? ¿Por qué se retira la gloria de Dios de su pueblo? ¿Será porque tenemos un Dios malo? ¿Será porque es un Dios incomprensible y que no tiene tolerancia para con nosotros? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué se retiró la gloria de Dios? En el capítulo 8 de este mismo libro, hasta el capítulo 11, está relatando la retirada del Señor. Y lo hace porque su pueblo se había vuelto idólatra. Su pueblo había caído en rebeldía y se había retirado. ¿Y qué es lo que sucedió al retirarse la gloria de Dios? ¿Qué es lo que sucedió al dejar la gloria de Dios, al dejar la presencia de Dios de su pueblo? ¿Qué es lo que pasó? Los esparció. Quedaron en cautiverio porque había rebeldía dentro del pueblo de Dios, porque había idolatría, porque habían pecado, había fornicación, adulterio, había pecado el pueblo de Dios, y Dios habían metido ídolos a su casa, habían pintado en las paredes ídolos y tenían de toda clase de ídolos. Había abominación en la casa de Jehová. Y por eso Dios decide retirarse, porque Él no comparte su gloria. Se retira el Señor. Y cuando esto sucede, comienza la decadencia total del hombre, de la mujer. Cuando usted no tiene la presencia de Dios en su vida, comienza una decadencia terrible en su vida. Y comienza usted a luchar solo contra el mundo, contra el diablo, contra la carne. Empieza usted a llevar cuesta arriba todo porque está solo, está sola, porque no hay presencia de Dios. Y eso es lo que sucedió en este pueblo. Fueron esparcidos, fueron llevados a cautiverio a Babilonia. Ahí estaban bajo el yugo del enemigo. Y este pueblo sufre
y le pasa la factura el descuido que él tiene de no seguir su vida devocional. Y más adelante nosotros podemos ver, o tiempo atrás, cuando el pueblo de Israel estaba tomando ya una religiosidad terrible. Y el arca del pacto donde moraba el Señor, ellos la estaban utilizando como algunos cristianos de hoy en día la utilizan, la Biblia, ¿verdad? La utilizan como un amuleto. Y la dejan así abierta en la casa para que no llegue un demonio ahí en la casa. O ponen su cruz detrás de la puerta de palmitas bien bonita, con olor bien agradable. O andan su pata de conejo, o andan una herradura, o ponen el Salmo 91 en grande. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que están haciendo? Es como un amuleto. El pueblo de Israel sale a la batalla y pierde contra los filisteos. Después dicen, no, llevemos el arca del pacto y la llevan allá. Y los filisteos vuelven a atacar y matan a 30,000 personas. Matan a los hijos de Elí. Y la arca la toman. Pero porque estaban allá viviendo una religiosidad, estaban ocupando el arca como un amuleto, como aquello de que con esto vamos a espantar. Si tiene que vivirlo también. La palabra de Dios hay que vivirla, hay que hacerla nuestra. Y ya no vivir una vida religiosa. Dios todo lo conoce, Dios sabe cómo estamos, cómo ha venido usted en esta mañana. Porque el Señor lo conoce todo. Y mire, nosotros podemos sentir cómo estamos si nosotros nos hemos autoengañado, pero el Espíritu nos dicta cómo estamos. Y de repente en nuestras oraciones no hay un eco, no hay una respuesta, no hay una satisfacción, no hay una llenura. Y de repente en nuestras oraciones nosotros no encontramos el sabor a estar orando delante de Dios. Y nos da sueño, nos duele las rodillas, y nos da de todo, ¿verdad? Nos duele la cabeza, nos da el hambre, de todo. Pero porque la presencia de Dios no está ahí. Este pueblo sufrió mucho porque se había alejado del Señor. La gloria de Dios se había retirado de su pueblo. Y ahí, al perder la presencia de Dios, la gloria de Dios, entonces es que comienzan a tener dificultades, el templo destruido. Imagínense familias, ¿verdad?, llevadas en cautiverio. Elí, el sacerdote, dice, por causa de perder la gloria de Dios, muere él, muere sus hijos, y la nuera de él da a luz porque había perdido la gloria de Dios, y muere también la nuera. Y cuando muere, dice que las parteras estaban allí y le dice, mujer, alégrate, has tenido un varón. Y la mujer estaba agonizando y solo dice, ella por allá dice, y Cabod, ¿y qué es lo que dijiste? Y Cabod, ¿y qué pasa? Es que estamos sin gloria, la gloria ha sido traspasada. Así le puso al niño, así le puso al niño que ha tenido Icabod, porque estamos sin gloria. Estaba en una situación muy difícil, no había presencia de Dios, y lo sabía, y sabía que eso era grave, esta mujer, tanto que del parto allí muere. En una canción que se llama Ríos de Babilonia, y algunos ya la han de haber escuchado, está hablando del Salmo 137. Y lo que está diciendo el Salmo 37 es que el pueblo de Israel estaba en Babilonia sin el arca, sin el templo, sin sacerdote, sin la presencia de Dios. El pueblo de Israel estaba ahí en una situación muy difícil.
Y aquí es donde Ezequiel dice, yo vi la gloria de Dios en visión entrar por la puerta de oriente. Venía entrando y estaba seguro porque él allí había visto marcharse la gloria de Dios. Y la reconoce. Y se recuerda de la visión anterior que había tenido, así como el río Quebar. La visión así como se fue, venía entrando por el mismo lugar. Y dice él, cuando vi la gloria de Dios, dice que se postró rostro en tierra. Yo no sé usted cómo se postra delante de Dios cuando viene a este lugar, porque aquí está el Señor. ¿Cuántos creen que aquí está el Señor? ¿Cuántos creen que todavía aquí hay palabra de Dios? Hermano, le pregunto porque algunos dicen que no, ¿verdad? Pero le vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen que todavía hay palabra de Dios acá? Más de 5,000 personas diciendo sí, y hay unos 3 pelones por ahí diciendo que no, ¿verdad? Pero fíjese, ¿cómo tenemos que actuar nosotros? Estamos delante del Señor en esta mañana. Los que nos escuchan por la radio también están delante de la presencia del Señor en esta mañana. Pero ¿cómo tenemos que accionar? ¿Cómo tenemos que hacer? Este profeta, sacerdote, lo está diciendo que se postra delante de la presencia del Señor. Porque donde está el Señor, allí tiene que haber reverencia. Para toda criatura tiene que tener reverencia para el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que nos dio la vida. El que nos rescató del lodo cenagoso, el que nos puso en un lugar admirable en donde nos ha hecho reyes y sacerdotes, a ese Rey de Reyes y Señor de Señores que nos va sacando de victoria en victoria, tiene que haber reverencia delante de Él. Tenemos que postrarnos delante de Él. Mientras los demás quizás les daba igual, pero este profeta se postraba delante del Señor. El tabernáculo era lleno con la presencia del Señor. Y allí estaba en medio de su pueblo, el tabernáculo. Alrededor del tabernáculo hacían sus tiendas de campaña, su iglesia en aquel entonces. Ahora nosotros tenemos que ubicar al Señor, que sea el centro de nuestra vida, que sea el centro de nuestras acciones, que sea Él el centro de todo lo que vamos a emprender, que Dios sea el que esté a la par nuestra, que Él sea nuestro consultor, que a Él vayamos a llorar y decirle, Señor, tengo esta aflicción, ¿qué hago, Padre? Que Él sea el centro. Es importante que nosotros mantengamos la presencia del Señor siempre. Y que no seamos como el árbol de ceiba, ¿verdad? Frondoso, su gloria es su follaje. Lindo los árboles esos árboles cuando están ellos solos y se expanden y hacen una sombra bien agradable. Pero de repente, por ahí empezando el verano, empieza a botar todas sus hojas y se queda sin ni una hoja y pareciera que está seco aquel palo, como que lo han cortado. Espero que no hayan cristianos de esos así, que por momentos tienen la gloria de Dios y por momentos están secos. Y si alguno lo hubiera, pues ya va a tener la oportunidad de ponerse a cuenta con el Señor. El propósito de Dios es que la gloria de Él la tengamos siempre. Y por eso en el capítulo 8 de Ezequiel está hablando de cómo se va retirando paulatinamente, y lo podemos ver a través del capítulo 9, 10 y 11, cómo Él lo hace. No se retira de una sola vez, se retira despacio, se va y se pone hasta la puerta, y se va retirando, y se va retirando hasta que se pone en el monte de los olivos. Se retira, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hace así? Pareciera como que no quisiera, ¿verdad? Como la mamá que recibe el rechazo de su hijo malcriado, y la mamá siempre está allí, ¿verdad? Esperando que su hijo malcriado venga a platicar con ella.
y está esperando que su hijo rebelde se vuelva de su mal caminar y está presta a perdonar. Y estoy hablando de las madres comunes, ¿verdad? Porque no todas son así. Y está esperando que haya un arrepentimiento dentro de sus hijos. Así se ve a un Padre Celestial con sus hijos rebeldes, esperando. Dice, estos me han rechazado, han metido otros dioses acá. Y se aleja un momento, dice, voy a ver más de lejito porque no quiero retirarme de ellos, a ver si se arrepienten estos tremendos. Y ve que sigue la cosa y de mal en peor, y dice, me voy a retirar otro poquito para ver qué pasa con este pueblo rebelde, porque así le dice, pueblo rebelde de dura servicio. Y se va como que se va con dolor, y que va dejando a sus hijos allí abandonados a merced del mundo. Y sucede lo que tenía que suceder, caen en pecado, caen en adulterio, caen en todo y caen siendo presos del enemigo. ¿Cuántos que un día conocieron de la gloria de Dios se han alejado y ahora están siendo presos del pecado? ¿Cuántos no se han retirado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de la iglesia del Señor, y ahora son esclavos del mundo, son esclavos del pecado, del diablo, están al servicio del diablo? Y hay quienes que tienen 2 mujeres y todo está tranquilo y fueron grandes cristianos, líderes, supervisores en un tiempo, pero que ahora les da igual. La religiosidad es algo que se está viviendo dentro de la iglesia y está terrible, está tremendo. ¿Por qué? Porque hay pecado, hay muchos hermanos, hermanas que no se conforman con la pareja que Dios les ha dado. Y esto era lo que pasaba en esa época en el pueblo de Israel. Antes me parecía chiste cuando decían que habían quienes que aquí traían a 2 mujeres, que la traían en la mañana la traían a una, a la de la casa, y en la tarde traían a la de afuera. Y resulta de que es cierto, se da, hermanos. Y si no creáis, después me preguntan. Sí, se ha enfriado tanto el corazón del hombre, de la mujer, que ahora está ahí sentado y está pensando en otras cosas, en robar, en ir a estafar, en ir a hacer un montón de... La iglesia la ocupan como un parque donde hay que ir a buscar las bichas, que de acuerdo a la Real Academia Española, guanaca es hembra o joven. Vienen muchos y no se pierden los cultos de los domingos porque va a llegar la fulana. Ya no es porque allí hay presencia de Dios y me voy a ir a llenar de la presencia de Dios, voy a ir a cargar baterías para afrontar los embates que trae la vida a diario. Ya no lo hacen así. Y algunos dicen, ¿y por qué no Dios nos mata a esas clases de personas? No, Él es paciente, es bondadoso. Él es grande en misericordia y está esperando que un día se vuelvan de su mal camino. Está esperando, pero se acabará ese tiempo que el Señor está dando. Se acabará, y cuando venga a acabarse, entonces será el lloro. Entonces será el crujir de dientes. Entonces experimentarán la ira de Dios, el castigo de Dios cuando Dios hace justicia. Dios un día hará justicia. Y si Él dice en la Biblia que si no ha venido, si ha tardado su venida, es porque todavía está esperando que su pueblo se vuelva de la religiosidad, se vuelva del pecado y que vuelva a buscar. El cristiano tiene que ser prioridad número 1, el buscar la presencia del Dios. En todo momento, todos los días, buscar, sentir la gloria de Dios allí en mi hogar, en mi cama, ahí postrado, buscar la presencia de Dios, disfrutar de la presencia de Dios.
Es que es cuando usted tiene la llenura del Espíritu Santo, es cuando usted reprende y los enemigos, los demonios se van. La enfermedad deja al enfermo, pero es a través de la gloria de Dios cuando estamos delante de la presencia del Señor. Es que nuestras palabras tienen poder para derribar muros de religiosidad, para rescatar al hijo perdido. ¿Cuántos hermanos no tienen hijos que están metidos en las pandillas? ¿Cuántos hermanos no tienen a hijas prostitutas y muchos se hacen los locos, los desentendidos? No es así. No hay gloria de Dios en esa casa. Tiene que procurar llevar la gloria de Dios a su casa y su hija prostituta se convertirá al evangelio. Dios hará un milagro allí. Su hijo pandillero se convertirá. Podrá disfrutar de la verdadera vida, la vida que Cristo da. Pero es a través de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es de tener la presencia de Dios, de vivirla. Y entonces nosotros vamos a ver maravillas, prodigios. Se mostrará su riqueza, su poder, su bondad en nuestras vidas, en nuestra familia. Dice esta porción que hemos leído, que la gloria de Jehová llenó toda la casa. Yo espero que su casa esté siendo llena de su gloria. Y muchos dicen, ay hermano, ¿y cómo? Si yo tengo un diablo allí viviendo en mi casa y es mi hijo, es mi primo, mi sobrino. Pero ¿no cree usted que es más poderoso el que está con nosotros? Que el que está en contra de nosotros es más poderoso. Jehová de los ejércitos, el que nunca ha perdido una batalla, Él está con nosotros, está de nuestra parte. Y allí nosotros poder descansar en el Señor. Muchos siguen utilizando métodos antiguos para enderezar a sus hijos. Si ya no los pudo enderezar, pues ahora busque el método más efectivo. Lleve al Señor a su casa. Llévelo. No seamos cristianos solo acá bajo este edificio, sino que de ser cristiano todos los días, todos los días. Como me decía un líder ayer, yo soy cristiano con corbata y sin corbata. Esa clase de cristianos verá siempre la gloria del Señor. Podrá disfrutar del poder de Dios, como el Señor está manifestándose, está peleando la batalla por usted. Tiene que anhelar la presencia del Señor. La presencia de Dios es equivalente en el tiempo antiguo, que era el Shekinah. En el Nuevo Testamento es equivalente a Jesucristo. Y por eso es que en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Y dice que Él es la gloria que habita en medio de su pueblo. Y cuando lo está hablando el texto, y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, lo que está diciendo, y tabernaculizó entre nosotros. Puso su tienda, puso su tabernáculo en medio de nosotros, para que nosotros vivamos alrededor de Él. Que Él sea el centro de nuestras vidas. Y es Él el que a nosotros nos estará guiando,
Es Él que cuando sea ese sol fatigador de las deudas, ese sol fatigador de las opresiones, de la delincuencia, ese sol terrible que nos calienta, nos quema, de algún problema de salud, es Jesucristo el que se levantará como nube y cubrirá a su pueblo. Cuando estemos en peligro en la fría noche del desierto, cuando estemos nosotros angustiados, abatidos, porque no era fácil, hermano. Este pueblo estaba caminando por un desierto y por la noche corría un montón de peligros. Pero allí estaba la gloria de Dios en una columna de fuego. Allí estaba el Señor alumbrando a su pueblo. Entonces quiere decir que el Señor nos va a dirigir siempre. Quiere decir que el Señor nos va a guiar siempre, nos va a llevar por la senda correcta. Y Él nos va a ayudar a sobrepasar cualquier obstáculo. Él nos va a ayudar a sobrepasar cualquier dificultad que en nuestra vida, hermano, cuántas dificultades nos atravesamos, son muchas. Somos frágiles. Una pequeña enfermedad los dobla en cama. Y así como está el Ministerio de Salud, tenemos que depender totalmente de Dios. Y a no confiar en su habilidad, en su fuerza, en su inteligencia, en el hombre. Porque esto es lo que sucedió con Ezequiel. En el tiempo de Ezequiel, este pueblo estaba allí y estaba confiando todavía en su propia fuerza. Y algunos querían escaparse de la esclavitud. Y les decía Ezequiel, no se vayan. Es que esta es la voluntad de Dios, aquí los ha metido. No se vayan, esperemos en el Señor. Va a llegar el tiempo. Si usted está siendo esclavo del enemigo, si usted está siendo oprimido, espere en el Señor. No salga a la carrera. Sea paciente. Muchos salen a la carrera y van a buscar al primer brujito que se encuentra ahí en la colonia, ¿verdad? No es que por si no me sana Dios, pues alguien me tiene que sanar. Y hay algunos que los problemas familiares ahí van buscando y se van a buscar a la Jezabel de la colonia. A esa van a buscar para pedirle consejo. Y ahí está la mujer pidiéndole consejo. ¿Qué hago con mi marido? Y usted ya sabrá para dónde lo va a mandar, ¿verdad? En lugar de buscar una solución a través del Señor, en lugar de buscar la presencia de Dios y buscar allí y esperar allí la resolución, no, andan buscando por otra parte y están llevando su vida y la están haciendo de su vida, la están haciendo autosuficiente. Y no es así, no se va a dar siempre, nunca, porque siempre nosotros vamos a depender de Dios Todopoderoso. Porque siempre nosotros vamos a tener necesidad de Él. Por eso nos ha hecho así, débiles. Nos compara como ovejitas. ¿Por qué? Porque necesitamos del pastor. Necesitamos de la gloria de Dios. La gloria de Dios fue manifestada cuando estaba naciendo Jesucristo. Los pastores, dice en Lucas 2, estaban viendo la gloria de Dios y tuvieron temor, porque era el poder de Dios, porque era Dios mismo manifestándose a los pastores. Y allí encontramos en el capítulo 7 de los Hechos a Esteban también siendo apedreado. No le estaban tirando algodones. ¿Y qué es lo que pasó? En esa dificultad que él tenía, ¿qué es lo que sucedió? Se puso a decir, y este es el Dios que yo sirvo, y para esto serví yo, y por esto es que voy a la iglesia, y por eso es que yo oro, leo la Biblia, y por eso es que yo predico, para que ahora me estén apedreando. No, dice que volteó, vio su vista hacia el cielo y vio, dice, la gloria de Dios y a Jesucristo que estaba allí, dice. Estaba una dificultad que le aseguro muchos de ustedes no han estado, hermano. ¿O quién ha sido apedreado acá? Hasta el extremo de que esté a punto de morir.
Y que pueda venir diciendo, cuando me cayó la pedrada pequeña, yo todavía no había visto al cielo. Cuando me cayó la piedra más grande, entonces sí, levanté mi vista. Y ahí vi la gloria de Dios. Era más poderosa la presencia de Dios que aquel montón de piedras que estaban cayendo sobre Esteban. Por eso Dios es más poderoso que su problema. Y nosotros muchas veces, cuando nos estamos desconectando paulatinamente del Señor, estamos viendo el problema que es más grande que nuestro Dios, que al Dios religioso, ¿verdad? Y claro, siempre va a ser más grande. Pero el Dios verdadero, ese Dios, ese sí lo va a sacar adelante. Y va a ser más grande. Ahí estaba David frente a aquel gigante Goliat y dijo, gigante incircunciso, filisteo, en el nombre de Jehová yo iré y pelearé y saldré victorioso. Y así lo hizo y salió victorioso. Yo espero que usted hoy salga en victoria de acá, de este lugar. Aquí está el Señor para que pueda regalarle esa victoria. Solo Él lo puede hacer. Si usted no ha sentido la presencia del Señor, hoy en esta mañana está mal. Está mal. Pero le aseguro que mañana que venga, si hoy se pone a cuenta con el Señor, será muy distinto. Vamos a orar. Y antes de orar, yo quiero pedirle de que le pregunte a su lado, ¿cómo está usted con el Señor? ¿Ha sentido la gloria de Dios? Y si no, invítelo a que se ponga a cuenta con nuestro Señor. Vamos, más si es familiar suyo, si es su amigo, ¿por qué no le pregunta, ¿cómo está usted con el Señor? Dígaselo al que tiene ahí a su lado. ¿Por qué no acepta al Señor Jesús? ¿Por qué no se reconcilia con el Señor? Si alguien quiere hacerlo, yo le invito a que levante su mano o se ponga de pie en señal de que usted lo hace. Tengo pocos minutos. Así es que si el Señor hoy le llama, no endurezca su corazón y venga pronto, levántese de esa silla. Reconcíliese con el Señor o acéptelo si es por primera vez. Ábrele su corazón. Deje que el Señor pelee su batalla. Si usted ha vivido lejos del Señor, si usted no siente las caricias del Señor, si usted no siente la satisfacción de estar delante del Señor, hoy venga. Aquí viene un hombre y viene quebrantado delante del Señor. ¿Hay alguien más? Aquí está el Señor. Aquí está el Señor en medio nuestro. Aproveche este momento. Aquí viene esta mujer. Dios le bendiga. Dios le bendiga. También a esta hermana, Dios le bendiga a este joven. Bienvenido también a este señor que hoy viene delante de él, del que le dio la vida. Dios le bendiga a esta hermanita. ¿Hay alguien más? Venga, rápido, póngase a cuenta con el Señor. ¿Por qué no se lleva la gloria de Dios para su hogar? ¿Por qué no se lleva el poder de Dios para su hogar? ¿Por qué no se lleva las riquezas de Dios? ¿Por qué no deja que Dios gobierne su hogar? Si sus problemas son familiares, ¿por qué no pone a Dios al centro de su hogar? Dios le bendiga a este otro hombre. ¿Por qué no confía completamente usted en el Señor? ¿Por qué no viene a decirle, Señor, perdóname porque me he alejado de tu gloria? Bienvenido este hombre. Venga. Venga al Señor. Dios le bendiga a este joven.
Allá atrás también usted puede levantarse. Levántese de esa condición en la que el diablo lo tiene oprimido. Su hogar lo ha esparcido el enemigo. Venga, acérquese a la presencia del Señor. Aquí está el Señor, venga. No se vaya así como usted vino. No se vaya así. Que no le gane la batalla el orgullo. Su orgullo no lo llevará a ninguna parte. Dios le bendiga a este varón. Levántese, hombre, levántate. Ya no sigas luchando tú solo. Mujer, levántate. Tú sola no puedes, no puedes. Necesita de la gloria de Dios. Necesita de la presencia del Señor. Sé valiente y levántate. Pasa al frente. Dios le bendiga a esta joven. Dios le bendiga a esta otra mujer. Ya no batalle usted solo. ¿Por qué no pelea su batalla y que el Señor sea el que vaya delante suyo? ¿Por qué no enfrenta los problemas de la vida con nuestro Dios? ¿Por qué lo aleja usted con su actitud? ¿Por qué no se sinceriza con el Señor y viene a postrarse delante de Él? Venga. Último llamado que yo hago. Último llamado. Ven, amigo. Ven, amiga. Acepta al Señor Jesús. Hermano, no puede vivir esa vida usted religiosa. No puede seguir así. Póngase a cuenta con el Señor, reconcíliese. No puede seguir así. En esa vida religiosa no puede. ¿Por qué no se abandona la voluntad de Dios? Dios le bendiga a esta joven y a este varón también. Dios le bendiga. Dios le ama, por eso le ha traído a este lugar. Venga. Venga. El tiempo se acabará. ¿Y cómo quedará usted? Vamos a orar mientras pasan estos dos jóvenes. Si usted quiere pasar, todavía tiene oportunidad. No se detenga. Solo esperamos que lleguen estos dos jóvenes. Oramos al Señor. Dios, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu amor, porque es grande tu misericordia, porque ahora, Padre, traes a estos hombres y mujeres delante de ti. Perdónale sus pecados, perdona sus errores. Dale fuerza, Señor, que sus vidas nunca vuelvan atrás, Señor, y que tu presencia sea real. Padre, bendícelos. Dale, Señor, sabiduría. Dale, Señor, esa oportunidad de testificar de ti. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Gloria a Dios.